Hola, hola, ¿qué tal? Feliz. ¿Cómo- Hola. ¿Me escuchan bien? ¿Ven la diapo, la flecha? Sí, Sí, veo se que ve. Bueno, hoy vamos a empezar con... Mientras se unen los demás, vamos a empezar ya, ¿ok? No es una clase muy larga, por suerte, ¿verdad? Hoy vamos a empezar lo que es cardio, ¿ok? Cardio vamos a empezar estudiando primeramente a los vasos sanguíneos y en otras clases van a ir estudiando las patologías cardíacas que son el corazón propiamente, ¿verdad? Bueno, ¿qué abarcan las patologías de los vasos sanguíneos? Vamos a ver primeramente todo lo que sea patologías vasculares hipertensivas. Vamos a ver las arteriosclerosis y los aneurismas y disección. Vasculitis no vamos a ver por hoy, ¿ok? Eso será tema de otra clase. Creo que Mila le dijo que le iba a dar este tema. Conmigo van a ver los tres primeros, ¿ok? Todas estas cuatro patologías entran en lo que se conoce como patología de los vasos sanguíneos, ¿ok? Bueno, vamos a empezar hablando primeramente de la patología vascular hipertensiva, ¿verdad? Como su nombre dice, es una patología relacionada a la hipertensión arterial, ¿verdad? ¿Y por qué se relaciona con la hipertensión arterial? Porque como les mencioné en la clase pasada, ¿qué es lo que provoca la hipertensión arterial? Provoca un daño en los endotelios y ese daño en los endotelios posteriormente va generando las diferentes patologías, ¿verdad? Bueno, como ustedes saben, ¿verdad? El endotelio vascular está acostumbrado a un nivel de presión, digamos, estricto que se mantiene eh, en el mejor de los casos, ¿verdad? Entre 120 a 80, ¿verdad? Entonces, una alteración en la presión generalmente daña el endotelio y el daño al endotelio es el que generalmente comienza a generar estas diferentes patologías, ¿verdad? Y justamente la hipertensión generalmente es factor de riesgo porque generalmente con la hipertensión es lo que se genera la aterogenia, la disección de aorta, la hemorragia y la arterioloesclerosis que vamos a ver después, hialina e hiperplásica. Principalmente cuando hablamos de patología hipertensiva, lo más importante que tienen que saber es este último, la arterioloesclerosis hialina e hiperplásica, ¿verdad? Que es la principal patología de vasos, pero no de cualquier vasos, es de vasos pequeños. Por eso el nombre es arterioloesclerosis. Tienen que atender bien porque eh, el nombre es diferente. La arterioloesclerosis envuelve generalmente los vasos pequeños. Y cuando, como le dije, cuando hablamos de patología hipertensiva, siempre tenemos que tener en cuenta esta última patología que es la más importante dentro de este grupo patológico, ¿verdad? Bueno, y acá como le dije, la arterioloesclerosis que puede ser de dos tipos, puede ser hialina o puede ser hiperplásica. Las dos están relacionadas con la hipertensión y afectan, como les dije, las arteriolas, las pequeñas arterias. El resto afectan a las arterias más grandes. La aterogenia generalmente afecta arterias musculares y la disección de aorta generalmente grandes vasos, como su nombre dice, a la aorta. ¿Ok? Bueno, hablando de arterioloesclerosis, dijimos que puede haber dos tipos. Puede haber la hialina y puede haber la hiperplásica. Bueno. Acá lo que tienen que tener en cuenta primeramente, acá está la hiperplásica y la hialina. Bueno, los dos son relacionados a hipertensión, pero lo que tienen que saber es que la hialina está relacionada a hipertensión crónica y a la diabetes, ¿ok? Diabetes e hipertensión crónica.
Y la hiperplásica está relacionada a hipertensión maligna, ¿ok? Que es otra vez otro tipo de hipertensión, la hipertensión maligna. Tengan bien en cuenta, les voy a explicar por qué se produce, pero es esa diferencia la que tiene que manejar. Y justamente como ya habrán visto, las, las láminas son diferentes, ¿verdad? Bueno, primeramente la arterioloesclerosis hialina está relacionada a hipertensión crónica y diabetes. ¿Y por qué generalmente se produce este tipo de arteriolosclerosis? Porque tanto en la hipertensión crónica hay un extravasamiento de lo que sería aquí de proteínas, ¿ok? Bueno, como en la hipertensión crónica hay lesión endotelial, esa lesión endotelial digamos que permite que haya fuga de plasma a través de sus uniones, ya que es un endotelio dañado. Entonces esa fuga de plasma y de proteínas se va acumulando alrededor de las pequeñas arterias, como ven aquí. ¿Y por qué es grave ese acúmulo? Porque ese acúmulo de proteínas generalmente se va acumulando en forma hialina, como dice aquí su nombre, en forma hialina. Esto que ven aquí rosado es lo que se conoce como engrosamiento hialino. Todo esto rosado que ven acá es acúmulo de proteínas, ¿verdad? Por eso justamente está pintado, ¿verdad? De un color rosa, ¿verdad? Bueno, es homogéneo porque generalmente el extravasamiento es en toda la circunferencia del vaso y es rosado, ¿verdad? Como les dije, porque generalmente las proteínas se tiñen de ese color. Bueno, ¿y por qué en la diabetes? En la diabetes también pasa lo mismo, lo que se conoce como microangiopatía diabética sería una lesión endotelial también a causa de la hiperglicemia. Esa lesión endotelial de la misma forma causa un extravasamiento de proteínas y se acumulan esas proteínas alrededor de la pared de las arteriolas. ¿Y por qué es peligroso que se acumule? Porque, como ven aquí, produce estrechamiento de la luz de la arteria y este estrechamiento va disminuyendo el flujo de sangre hacia los demás tejidos, ¿verdad? Entonces, a la larga va produciendo isquemia y necrosis, ¿verdad? Y generalmente estas son las principales causas de enfermedad renal crónica, ¿verdad? Porque la enfermedad renal crónica llega a un punto en que el riñón deja de funcionar. ¿Por qué? Porque los vasos van sufriendo esta transformación y el riñón va sufriendo de a poco un bajo aporte sanguíneo y eso posteriormente lleva a una isquemia y una falla orgánica, ¿verdad? O sea, una falla renal, perdón. Bueno, aquí como pueden ver, es muy característico la aterosclerosis hialina. En una lámina es, digamos, relativamente fácil de identificarla porque van a ver siempre alrededor de la pared del vaso este engrosamiento hialino, ¿verdad? Este engrosamiento rosado que está alrededor de una luz estrechada que está aquí en el interior. Aquí la misma cosa. Eh, en este caso vemos aquí en el interior serían estas células que están aquí, serían los endotelios. Y estas células que están aquí afuera ya serían las células musculares lisas. Y esta acumulación rosada serían las proteínas extravasadas que están formando el engrosamiento hialino. ¿Ok? Bueno, ¿hay forma de saber si es diabética o hipertensa? No, no hay forma de saber. En este caso se necesitarían más datos, pero así a simple vista difícilmente saber si es diabética o hipertensa. Bueno. Ahora, vean la diferencia con esta lámina. Esta lámina, como puso aquí la doctora Milena, como pueden ver, parecen capas de cebolla, ¿verdad? Es muy característico esta lámina de esta lámina, ¿verdad? Muy diferente la imagen. Esta es la arteriolosclerosis hiperplásica. ¿Y por qué se llama hiperplásica? Porque hay un acúmulo de células y la membrana basal de la célula, que es este que se tiñe de forma más oscura.
Como hay una proliferación de células, también hay una proliferación de membrana basal y eso le da la característica imagen de capas de cebolla a este tipo de arteriolosclerosis, ¿verdad? Y le da la característica de ser hiperplástica. Bueno, este tipo de patología se relaciona con la hipertensión maligna. ¿Cuál es la diferencia entre hipertensión maligna e hipertensión crónica? La hipertensión maligna generalmente suele ser cuando hay un aumento brusco y un aumento muy grave de la presión arterial. Generalmente son con presiones arteriales mayor a 180 y generalmente es de instalación rápida, ¿ok? Es de instalación rápida y es de progresión rápida también porque el daño renal que produce es agudo. Generalmente esto de aquí es con una hipertensión crónica. En la hipertensión crónica difícilmente se mantenga una presión de 180, ¿verdad? Durante mucho tiempo. Entonces generalmente suele ser en presiones elevadas, no más de 180, que es de larga evolución. Esto de aquí no suele ser de larga evolución. La hipertensión maligna suele ser de instalación rápida y suele ser con presiones mayor a 180, ¿ok? Y generalmente es más grave porque la hipertensión maligna es una emergencia, que se conoce como emergencia hipertensiva. Es una patología más grave, ¿ok? Bueno, ¿y cómo vamos a tener los vasos? Vamos a tener característicamente como un engrosamiento concéntrico laminado. Ahora, como le dije, eh, generalmente son las células musculares lisas y la membrana basal son las que proliferan y se quedan de esta forma laminadas. Bueno, ¿por qué también es peligroso esto? Porque lleva a la estenosis de la luz, como pueden ver aquí, esta luz arterial está totalmente obstruida, aquí como pueden ver. Esa estenosis luminal es peligrosa porque de la misma forma que pasaba con esto, eh, va disminuyendo progresivamente el aporte sanguíneo al riñón y esto progresivamente va a llevar a una insuficiencia renal, ¿ok? Bueno, y como le dije, estas laminaciones están constituidas por músculo liso hiperplásico, ¿ok? Atiendan acá porque es hiperplásico y no hipertrófico, ¿ok? No confundan por si sale en el examen, es hiperplásico. Bueno, otra cosa que les iba a decir. Eh, ah, generalmente esto de aquí está relacionado con insuficiencia renal aguda y esto de aquí generalmente se relaciona a enfermedad renal crónica, ¿ok? Enfermedad renal crónica, insuficiencia renal aguda, ¿ok? Bueno, aquí también tenemos otra imagen de lo que sería arteriolosclerosis hiperplásica. Aquí, como pueden ver, hay una proliferación de músculo liso y esto que se ve rosado más oscuro sería la membrana basal de las células, ¿verdad? Que aquí justamente van colocándose de forma concéntrica y le dan este aspecto de capa de cebolla. Aquí también se puede ver como hay una hiperplasia de células lisas y esto que es de color más rosado sería la membrana basal de las células musculares, ¿ok? Bueno, es muy diferente esta lámina, ¿verdad? Es muy parecido a las capas de la cebolla que esta lámina, por ejemplo. Aquí justamente no hay esas laminaciones y aquí no se ve la membrana basal, ¿verdad? Como se ve en el otro. Esto generalmente es de un rosado homogéneo y engrosado, ¿ok? Bueno, ¿qué tal hasta ahí? Bien. Ok. Cualquier duda me interrumpen, ¿ok? Bueno, otro concepto que tienen que saber es lo que se conoce como arterioesclerosis, ¿ok? Acá hay un juego de palabras que tienen que saber diferenciar. Ven aquí que dice arterioesclerosis. La arterioesclerosis va a incluir todas estas tres enfermedades que vamos a ver aquí, ¿ok?
La primera enfermedad que entra como patrón de arteriosclerosis es la arterioloesclerosis, que es el que vimos recién, ¿ok? Arterioloesclerosis es de vasos pequeños, que lo que vimos hace rato que fue la hialina y la hiperplasia, ¿ok? La esclerosis de la media o de Mockenberg ya sería de vasos más grandes y después tenemos finalmente la ateroesclerosis, que es generalmente cuando encontramos las placas de ateroma, ¿ok? Por eso se llama ateroesclerosis porque está relacionado a placas de ateroma, ¿ok? Y en palabras generales, ¿qué significa arterioesclerosis, verdad? Arterio viene de arteria y esclerosis viene de endurecimiento. Entonces, básicamente lo que pasa es que las arterias sufren un proceso patológico y van sufriendo un endurecimiento de sus paredes, ¿verdad? ¿Por qué es grave eso? Porque las arterias tienen que ser de paredes elásticas, ¿verdad? Justamente para poder soportar el aumento de volumen y para poder soportar el aumento de presión. En este caso, si tenemos pérdida de esa elasticidad, vamos a tener una arteria más dura y esa arteria más dura generalmente es peligrosa porque no tolera los aumentos de presión y los aumentos de volumen, ¿ok? Bueno, y generalmente es también lo que produce la hipertensión, ¿verdad? El endurecimiento de las arterias. Bueno, y los tres patrones que le comenté, de pequeños vasos, que sería la arteriolosclerosis, la esclerosis de la media, que sería ya con vasos más grandes, y la ateroesclerosis relacionada con las placas de ateroma. Por eso se llama ateroesclerosis, ¿ok? Ese juego de palabras tienen que saber también para el examen, ¿ok? Tienen que saber diferenciar. Bueno. Aquí tenemos lo que se conoce como esclerosis de la media o de Monkenberg, que generalmente se caracteriza porque hay una calcificación en el interior de la pared de los vasos, ¿verdad? Aquí como vemos esta imagen que es de color lila oscuro, eh, representa la calcificación. En esta otra imagen de abajo pueden ver cómo hay esta línea que sigue la dirección de las capas de la arteria, que es de un color lila oscuro, ¿ok? Esta imagen representa las calcificaciones. Estos procesos generalmente eh, son comunes al envejecimiento. Generalmente las personas de edad avanzada, sus arterias se calcifican, sea por la edad avanzada o sea por otro proceso, y generalmente esa calcificación va quedando en las paredes, ¿ok? Por eso generalmente los ancianos tienen sus arterias más duras, ¿verdad? Cuando se toca generalmente aquí en la frente o en el brazo, se nota que sus arterias son más duras. Generalmente es por esta calcificación, ¿ok? Bueno, aquí también vemos aquí se puede ver mejor en esta lámina de la derecha cómo la calcificación es adentro de la pared, ¿verdad? Sería entre la capa interna y la capa externa de la arteria. Sería bien en el medio la calcificación. Es importante diferenciar esto porque hay patologías donde la calcificación es hacia adentro, hacia el endotelio, o sea, la lámina interna, ¿ok? Es importante diferenciar porque esta esclerosis, que es generalmente senil, es dentro de las capas de las arterias. Aquí, como pueden ver, todo esto que es lila oscuro representan las calcificaciones. Aquí se puede ver en una imagen aumentada. Aquí se puede ver de este lado la íntima y de este lado la adventicia. Y la calcificación sería en la capa media. ¿Ok? Así de sencillo. Atiendan en el examen, no caigan en la trampa de que esto se relaciona a alguna patología, ¿ok? Esto generalmente es en personas de edad avanzada, ¿ok? Bueno, por eso es frecuente en mayores de 50 años y la calcificación generalmente es a partir de las arterias musculares. Las arterias pequeñas generalmente no se afectan, son a partir de las arterias musculares que ya son arterias de tamaño medio, ¿ok? Bueno.
Aquí también se puede ver, si ven aquí esta parte que está más transparente, esto representaría la lámina interna, ¿ok? Sería la íntima de la arteria. Este sería la capa media y esta parte de lila más claro sería la adventicia y la capa externa, ¿ok? Y todo esto que se acumula aquí en el medio serían los focos de calcificación que estarían en la capa media de las arterias, ¿ok? Bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Pueden mostrar otra vez dónde era el endotelio en la imagen anterior? Este, Sí. aquí es. No sé si ven mi flecha. Ah, ese que es clarito. Sí, Ya, ya. este que es clarito. Aquí se coloreó a propósito estas calcificaciones, porque este que está aquí es el endotelio y todo esto que está aquí ya sería la capa interna. Dale, no, no me fijé. Bueno, siguiendo a la última clasificación, la ateroesclerosis generalmente se relaciona a la formación de ateromas, ¿verdad? Bueno, aquí tienen que atender una cosa importante. Los ateromas son lesiones, ¿ok? Son lesiones. Los ateromas no es nada, digamos, fisiológico, son lesiones patológicas que se producen en la íntima de las arterias, es en la capa íntima. Aquí, como pueden ver, esto que está representado con un color medio rojo es la íntima. Esto de rosado más claro sería la capa media, ¿ok? Y como ven, todo lo que sea ateroma siempre se forma en la íntima, ¿ok? En la parte interna de la arteria. Diferente a esto, por ejemplo, esto se forma en la capa media. Y aquí vemos como los ateromas siempre se forman en la íntima, ¿ok? Bueno, ¿y cuál es la característica principal del ateroma? ¿Por qué es tan, digamos, dañino que se forme un ateroma en una arteria? Porque primeramente luego se acumula en la íntima, ¿verdad? Por ahí ya luego empezamos todo mal. Y segundo punto, los ateromas crecen hacia adentro de la arteria. Entonces, ¿qué pasa? A medida que el ateroma se vuelve más grande, la luz se vuelve más pequeña, ¿ok? Entonces, la parte exterior de la arteria no se modifica, queda en su mismo tamaño. Entonces, ¿qué pasa con el ateroma? Como no puede crecer hacia afuera, crece hacia adentro, ¿verdad? Ya que se forma en la íntima, ¿ok? Bueno, y generalmente ese crecimiento es peligroso porque va obstruyendo la luz de la arteria, ¿ok? En el ateroma vamos a reconocer ciertas partes. Esta parte que está aquí separando lo que sería la parte del medio, que es el núcleo lipídico, esta parte amarilla se conoce como núcleo lipídico o también se le conoce como núcleo necrótico, ¿ok? Está separada de la luz de la arteria por una capa fibrosa que se le conoce como cubierta fibrosa. Esta capa está formada por colágeno y músculo liso, ¿ok? Y es esta capa la que va a separar el núcleo lipídico de la luz, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de un ateroma? Este ateroma se puede romper y se puede obstruir por un trombo que se forma, ¿verdad? Este ateroma puede, digamos, no romperse, pero ir creciendo de a poco, ir acumulándose más lípido en su núcleo lipídico y esa acumulación progresiva de lípidos va obstruyendo cada vez más la luz y va a obstruir el flujo sanguíneo, ¿ok? Bueno, pueden producirse trombosis, como le dije, y también lo más grave es la lesión isquémica, ¿ok? La lesión isquémica, que es la fisiopatología principal de lo que sucede en los síndromes coronarios, ¿ok? En los infartos agudos de miocardio. ¿Está bien? Bueno, eh, existen factores de riesgo para que se formen las placas de ateroma, ¿ok? Hay factores de riesgo que se conocen como propios, ¿verdad? O hereditarios. Estos factores de riesgo, digamos que no se pueden modificar, ¿ok? Son factores que no se pueden modificar. Uno sería la genética,
¿verdad? Hay personas que por factor genético, digamos que sus padres sufrieron un infarto, entonces esa persona está altamente propensa a sufrir también un infarto, ¿verdad? La edad más frecuente entre 40 a 60 años y el sexo, ¿verdad? Generalmente las placas de ateroma son más frecuentes en hombres y las mujeres generalmente hasta antes de la menopausia están protegidas, digamos así, ¿verdad? De la formación de placas por las hormonas que serían el estrógeno. El estrógeno es protector en la mujer. Entonces, a partir de la posmenopausia, recién la mujer tiene riesgo de aterosclerosis, ¿ok? Bueno, y el hombre en cualquier edad. El hombre no se salva. Tiene alto factor de riesgo para formación de ateromas, ¿ok? Bueno, y los factores de riesgo que sí son modificables son, por ejemplo, la hiperlipidemia. Vamos a ver después que la hiperlipidemia es lo que va a ir formando este núcleo lipídico y lo que va a ir creciendo cada vez más también. La hipertensión arterial, ¿verdad? Que como vimos, la hipertensión arterial es lo que empieza a formar la placa y es lo que va a generalmente llevar a las complicaciones. Otros serían, por ejemplo, el tabaquismo y la diabetes también. Bueno, todos estos son modificables. Esto más tienen que saber para el examen teórico, ¿ok? Porque se les puede preguntar en el examen teórico. Bueno, y principalmente saber cuáles son modificables y cuáles son no modificables. Bueno, y en cuanto a la patogenia, ¿verdad? ¿Cómo se forman los ateromas? Y recuerden que los ateromas siempre se forman en la capa interna, ¿ok? En la íntima de las arterias. Bueno, primeramente se tiene que producir una lesión endotelial. Como pueden ver aquí, eh, aquí tenemos la capa de endotelio y ¿qué es lo que pasa? Este endotelio primeramente se daña ya sea por hipertensión arterial, ya sea por diabetes o ya sea por hiperlipidemia. ¿Qué significa hiperlipidemia? Significa una concentración encima de los valores normales de los lípidos, ¿verdad? Ya sea colesterol, LDL y una concentración baja de HDL, ¿verdad? Eso se conoce como hiperlipidemia. Eh, bueno, y esos son los más comunes, ¿verdad? Hipertensión, diabetes y hiperlipidemia, lo primero que van a causar es daño en los endotelios, una lesión endotelial. ¿Qué pasa cuando se dañan los endotelios? Este endotelio dañado permite que haya extravasación de compuestos, ¿verdad? Hacia la capa interna de las arterias, ¿verdad? Ya que es un endotelio dañado, entonces su función de unión se va perdiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener un acúmulo de sustancias dentro de la capa de la arteria, específicamente dentro de la capa interna, y ese acúmulo es principalmente de lípidos, ¿ok? Lo principal que se acumula aquí son los lípidos, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa con esos lípidos que se acumulan dentro de la arteria? Como esos lípidos, ¿verdad? No es normal que se acumule ahí, genera una reacción inflamatoria. ¿Y qué pasa con esa reacción inflamatoria? Vamos a tener un acúmulo de células inflamatorias y principalmente células de la inflamación crónica, como macrófagos, ¿ok? Macrófagos principalmente y también acúmulos de músculo liso, ¿ok? Entonces, ese acúmulo de lípidos dentro de la capa de la arteria promueve una extravasación de células inflamatorias, principalmente macrófagos, que va a generar una respuesta inflamatoria aquí en el interior del vaso. ¿Ok? ¿Y qué pasa posteriormente? Esa respuesta inflamatoria se va haciendo cada vez mayor. ¿Y qué pasa con ese lípido que se acumuló aquí? Ese lípido va a ser absorbido por los macrófagos y las células musculares. ¿Ok? Aquí, como pueden ver en la imagen, podemos ver macrófagos cargados con lípidos y aquí podemos ver células musculares lisas cargados de lípidos, ¿ok? Y otra cosa importante, como hay tanto lípido acumulado aquí, las células no consiguen absorber
en su interior todo ese lípido. Entonces, ¿qué pasa? Hay lípidos que están libres aquí dentro de la placa y hay lípidos que están dentro de la célula, ¿ok? Se conocen como lípidos que son intracelulares y lípidos extracelulares, ¿ok? Por la abundante cantidad. Bueno, ¿y qué pasa después? Aquí se va produciendo una inflamación crónica y esta inflamación crónica va reclutando cada vez más células inflamatorias y cada vez más músculo liso, principalmente músculo liso. ¿Qué va a hacer el músculo liso en este foco de inflamación? El músculo liso va a ir haciendo como una capa de protección alrededor de todo este ateroma, ¿ok? ¿Y por qué el músculo liso hace esto? Porque esta capa de lípidos que está aquí no puede ingresar al torrente sanguíneo porque eso generaría trombos, ¿ok? Porque esta carga de lípido que está aquí es altamente trombótico. Entonces, si llega a contactar con la sangre, es muy peligroso porque va a producir los trombos, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen las células musculares lisas? Van rodeando este foco de inflamación y van generando una capa fibrosa, ¿ok? Esto se va acumulando cada vez más y esta capa fibrosa, a medida que pasan los años, se va a ir haciendo más gruesa, ¿ok? Va a haber un engrosamiento de esta capa fibrosa, ¿ok? Todos estos procesos no es que sucede del día a la noche, de un día para el otro, ¿verdad? Generalmente es de larga evolución, son años de evolución y la inflamación que sucede generalmente son en el transcurrir de varios años, ¿verdad? Por eso el acúmulo de lípidos, una persona, ¿verdad?, que tiene una hiperlipidemia crónica, va a ir acumulando cada vez más lípidos y esta placa va a ir creciendo cada vez más, porque cada vez más se va acumulando lípidos. Y no solamente en una arteria, en varias arterias está pasando la misma cosa, ¿ok? Por eso es factor modificable la hiperlipidemia, ¿ok? Porque la hiperlipidemia es lo que va a propagar que esta placa vaya creciendo, ¿ok? Bueno, eh, aquí justamente hay una representación lineal, ¿verdad? De izquierda a derecha, lo que va pasando primeramente y lo que va sucediendo finalmente, ¿verdad? Como pueden ver aquí, desde la izquierda, vemos que aquí hay una lesión endotelial. Esta lesión endotelial favorece que este LDL, que serían los lípidos, se vayan acumulando en el interior de las paredes arteriales, ¿ok? Específicamente en la lámina interna, ¿ok? ¿Qué pasa con esta acumulación de lípidos? Va atrayendo células inflamatorias del torrente sanguíneo, principalmente monocitos, ¿ok? Monocitos y macrófagos y también células musculares lisas que van a fagocitar estos lípidos que se encuentran aquí en el interior de la pared, ¿verdad? Bueno, ¿y de dónde vienen estos lípidos? Vienen del torrente sanguíneo, ¿verdad? Y a medida que vienen cada vez más, se van acumulando cada vez más. Y aquí, a partir de esta etapa, se va produciendo el proceso de inflamación crónica, ¿ok? Bueno, ¿y qué pasa después? Vamos a tener aquí un núcleo lipídico donde se va a producir macrófagos que van a tener en su interior lleno de lípidos y también células musculares lisas lleno de lípidos. Estas células, algunas de ellas sufren necrosis, ¿ok? Sufren necrosis y se van acumulando desechos celulares en este núcleo. Por eso también se le conoce como núcleo necrótico, ¿ok? Y es este núcleo el que va creciendo cada vez más, ¿ok? Bueno, y acuérdense que aquí encima se formaría la cápsula fibrosa, ¿ok? Bueno, aquí hay algo importante. Estos macrófagos que están absorbiendo los lípidos y estas células musculares lisas que tienen lípido en su interior se conocen como células espumosas, ¿ok? Células espumosas. ¿Qué son las células espumosas? Son macrófagos cargados de lípidos o
células lisas cargadas de lípido, ¿ok? Vamos a ver que esto se ve en la microscopía y les voy a mostrar un ejemplo de células espumosas, ¿ok? Bueno, primeramente en la morfología vamos a tener las estrías grasas, ¿verdad? Estrías grasas o lipídicas. Las estrías grasas no llega a ser todavía un ateroma, pero es el comienzo, digamos, de un ateroma, ¿sí? ¿Desde qué punto se le puede llamar estría grasa? Hasta este punto. Hasta este punto donde está empezando la inflamación. En este punto que ven acá en el 4 vemos cómo está empezando la inflamación y las células van, digamos, fagocitando inicialmente los lípidos, ¿verdad? Entonces esta estría grasa no es todavía tan grande, no llega todavía a obstruir gran parte del vaso, ¿verdad? Llega a ser, como su nombre dice, una estría grasa, ¿verdad? Una pequeña línea de grasa, ¿verdad? Generalmente el ateroma ya es de este tamaño y llega a ser ya una lesión más grande, ¿ok? La estría grasa, como se ve aquí, serían como líneas amarillas, ¿ok? Y la estría grasa sería el comienzo de la formación de los ateromas, ¿ok? Y generalmente su evolución es hacia las placas, ¿ok? Y otra cosa importante, las estrías grasas, esta es pregunta para teoría, siempre se forman inicialmente en los grandes vasos, principalmente en la aorta, ¿ok? Esta imagen, si no me equivoco, es de una aorta. Y las estrías grasas o lipídicas siempre comienzan en los grandes vasos, ¿ok? Los grandes vasos. Bueno, esto que está aquí abajo, pregunta de teoría, pregunta de examen, estrías grasas. Las estrías grasas ya se forman a partir de los 6 meses de vida, ¿ok? A partir de los 6 meses de vida y ya se forman en los grandes vasos, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que en un bebé de 6 meses ya vamos a tener, si se hace una disección, ¿verdad? Ya se va a encontrar probablemente dentro de su aorta las estrías grasas, porque a partir de esa edad ya comienza a acumularse estos lípidos, ¿ok? Bueno, y aquí hay algo importante también que tienen que saber. Las estrías grasas están formadas principalmente por macrófagos espumosos. Como yo les dije, son las células espumosas, que son estas células que están aquí. Aquí, como pueden ver, vemos macrófagos que están cargados de lípidos y aquí también vemos células lisas cargadas de lípidos. Estas células se conocen como células espumosas o macrófagos espumosos. Y las estrías grasas están formadas principalmente por estos tipos de células, ¿ok? Bueno, ¿y cómo se ve en la macroscopía? Se ve como manchas amarillas, ¿verdad? Que manchas o líneas amarillas múltiples como pueden ver aquí, ¿ok? Y en la microscopía vamos a ver los macrófagos espumosos que son esto que está acá. Ven como aquí hay células que parece que en su interior tienen como espacios blancos, ¿verdad? Parece que tienen espacios blancos. Estos espacios blancos son los lípidos. Por eso aparecen así, ¿verdad? Y tienen la forma parece espuma de jabón, ¿verdad? Por eso se le dice macrófagos espumosos. Y estos macrófagos espumosos no llegan todavía a formar una placa, ¿verdad? Por eso son estrías grasas, ¿verdad? Todavía no llegan a formar una placa, pero son la base de la formación de futuras placas de ateroma, ¿ok? Bueno, acuérdense para la teoría y para las láminas. Siempre que ven macrófagos espumosos de esta forma, estamos hablando en el contexto de estrías grasas, ¿ok? La misma forma, estas imágenes representan estrías grasas, ¿ok? Les voy a mostrar después, es muy diferente la estría grasa de los ateromas, ¿ok? Bueno, ven cómo es diferente esta imagen de esta imagen, ¿verdad? Aquí todavía no está formada la placa de ateroma. Aquí sí. Aquí tenemos una enorme placa de ateroma que está formado dentro de una luz, ¿verdad? Dentro de una arteria. Aquí, como pueden ver, esta es una representación esquemática de esta lámina
Acá como pueden ver, esto que se ve aquí cruzando el interior, esta capa fibrosa, es lo que en la imagen representa esto de aquí, que es la cápsula fibrosa, ¿ok? ¿Qué es la cápsula fibrosa? O la capa fibrosa, es un acúmulo de células musculares lisas que lo que hacen es funcionar como una contención. Ellos van a impedir que este lípido que está aquí extravase hacia el interior de la luz. ¿Por qué hace eso? Para evitar la formación de trombos, ¿ok? Y esto que se ve aquí más claro, esto que se ve aquí más claro, de rosado más claro, está representado por esto que se ve aquí en el esquema, ¿ok? Sería el núcleo lipídico, ¿ok? Todo el núcleo lipídico. Y aquí podemos ver también que hay un engrosamiento de la pared porque hay un acúmulo excesivo de células musculares lisas, ¿ok? Que están tratando de contener todo este núcleo lipídico que está aquí adentro, ¿ok? Bueno, y este núcleo lipídico está formado principalmente por células espumosas, que son macrófagos, y células lisas cargadas de lípidos, por otras células inflamatorias, principalmente células de la inflamación crónica, y también por lípidos libres que van a formar eh, los acúmulos de colesterol, ¿sí? Los acúmulos de colesterol, no sé si ven aquí, esta parte que se ve blanco aquí, que se ve completamente blanco, esto es un acúmulo de lípidos, ¿sí? Un acúmulo de colesterol. Bueno, y generalmente, como dice aquí, las placas de ateromas, el proceso esencial para su formación sería, primeramente, acumulación de lípido, ¿verdad? Eso es el comienzo de la fisiopatología, la acumulación de lípido que generalmente viene del torrente sanguíneo a causa de una hiperlipidemia. Esa acumulación de lípidos va formando un engrosamiento de la íntima. Aquí, como pueden ver, está engrosado aquí y está engrosado aquí, ¿ok? Y como ya le expliqué, ya le dije por qué se forma ese engrosamiento, ¿ok? Bueno, las placas generalmente en la macroscopía se ven como un color blanco amarillento y generalmente, como les dije, las placas son de crecimiento interno, o sea, ellos crecen hacia la luz de la arteria, ¿ok? No crecen hacia afuera. El exterior de la arteria no cambia su forma, solamente cambia hacia adentro, ¿ok? Bueno, eh, y los vasos que son más afectados por las placas de ateroma son principalmente la aorta abdominal, las arterias coronarias, las arterias popliteas y el polígono de Willis, ¿ok? La aorta abdominal, vamos a ver que las placas de ateroma se relacionan generalmente con la formación de aneurismas, ¿ok? Por eso es peligroso que en la aorta abdominal, una vez que se forman placas, esa persona corre el riesgo de que se formen aneurismas en su aorta, ¿ok? Bueno, y en las coronarias, como van a ver posteriormente, estas placas de aquí son la base de la fisiopatología de todo lo que sea síndrome coronario, todo lo que sea infarto de miocardio y todas esas cosas, ¿verdad? Y por qué también es común que se formen las arterias popliteas, ¿verdad? Las arterias popliteas también tienen formación de placas y generalmente los pacientes diabéticos son los que tienen placas de ateroma en sus arterias popliteas y generalmente por eso es la principal causa de las amputaciones, ¿verdad? Paciente diabético con placa en su arteria poplitea generalmente llega hasta este nivel o inclusive más poco y ya no pasa prácticamente nada de sangre a ese miembro, ¿verdad? Entonces esa arteria poplitea está prácticamente taponada por este ateroma y generalmente por eso pierden sus miembros, ¿verdad? Sí, por eso generalmente se producen las amputaciones. Bueno, y en el polígono de Willis, ¿verdad? Que es en el cerebro, ¿verdad? El círculo del cerebro. Bueno, componente de la placa ya vimos, ¿verdad? Principalmente está formado por
el núcleo necrótico que es formado por músculo liso, macrófagos y algunos linfocitos, ¿verdad? También tenemos presencia de colágeno, ¿verdad? Que forma principalmente la capa fibrosa. Y como les dije, lípidos que son tanto intra como extracelular, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Podemos encontrar lípidos que van a estar dentro de los macrófagos o lípidos que van a estar fuera de estas células. Esos son los conocidos como lípidos extracelulares, ¿ok? Bueno, acá como les dije, el colesterol generalmente se acumula en forma de cristales, ¿ok? Se acumula en forma de cristales y es eso lo que vemos en las láminas, esos espacios blancos. Esos espacios blancos que vamos a ver en las láminas son las acumulaciones de cristales de colesterol, ¿ok? Y estos cristales de colesterol están representados por estos lípidos que son extracelulares. Los lípidos extracelulares son los que se acumulan y forman los cristales, ¿ok? Bueno, aquí les traje una imagen de los famosos macrófagos espumosos, ¿ok? Esto que se ve aquí, pueden ver que es un macrófago y en su interior ven cómo parece que está cargado de espacios blancos, ¿verdad? Estos espacios blancos que parecen espumas que están en su interior son llenos de lípidos, ¿verdad? Este macrófago fagocitó toda la cantidad de lípido que podía y hasta ahí llegó, ¿verdad? Entonces, generalmente estos macrófagos cargados de lípidos son los que se conocen como células espumosas. ¿Y dónde vamos a encontrar en la lámina estas células? Estas células vamos a encontrar aquí en el núcleo necrótico o en el núcleo lipídico, ¿ok? Si yo aumento esta imagen aquí, la imagen aumentada sería esta, ¿ok? Esta sería la imagen aumentada. Macrófago espumoso o también puede ser células musculares lisas que tienen en su interior lípidos, ¿verdad? Por eso son células espumosas. Bueno, aquí como les dije, estos espacios blancos que están aquí serían los cristales de colesterol que se forman por el acúmulo de lípidos extracelulares, ¿ok? Diferente a esto que está aquí, esto ya sería una disolución del lípido, ¿ok? Aquí generalmente la placa ya se está abriendo, ¿verdad? Ya se está disolviendo esta placa, ¿ok? Porque una cosa que me olvidé, no les dije, la formación de placa es un proceso reversible, ¿ok? Obviamente si una persona cambia sus hábitos, esta placa es reversible, ¿ok? Por eso aquí muestra un lípido que está siendo disolvido, ¿verdad? Probablemente esta placa esté revirtiendo, ¿verdad? En un paciente que tal vez mejoró su estilo de vida y todo lo demás, ¿verdad? Entonces esta placa va a ir disolviéndose poco a poco este acúmulo de lípidos que está aquí, ¿ok? No confundan con esto que se ve aquí. Esto que es más chico son los acúmulos de colesterol, ¿ok? Estos espacios en blanco. Esto de aquí ya es muy grande para que sea un acúmulo de cristales, ¿ok? Esto ya es un lípido que se está disolviendo. Esto de aquí es la luz arterial, ¿ok? Como pueden ver, menos del 50% de la luz ya está obstruida, ¿verdad? Entonces, esta luz obstruida, tenemos aquí la capa fibrosa, que es esta de aquí, que está formado principalmente por colágeno y células musculares lisas, que están separando la luz del núcleo lipídico, ¿ok? Bueno, eh, aquí también vemos, esto es como se vería una arteria con una placa de ateroma, ¿ok? Aquí se puede ver su núcleo lipídico y aquí se podría ver la capa fibrosa, que sería esta parte de aquí, ¿ok? Bueno, esta imagen es, ustedes ya conocen, aquí más o menos estaría las células espumosas, más o menos, ¿verdad?
Esto de aquí sería la capa fibrosa, esto que se ve aquí. Una cosa que no les dije, atiendan bien en el examen práctico. Ustedes también viendo mi flecha, ahí, No veo. ¿Dónde está? ahí, Ah, no ya, ya, sé ya, si... ya vi, ya, ya. Se ve ahora. En el examen práctico, por ejemplo, puede estar marcado aquí, una flecha que esté marcado aquí. ¿Qué sería en ese caso? La capa fibrosa, ¿verdad? Sería aquí la capa fibrosa que está separando la luz del núcleo lipídico, ¿verdad? O puede ser que la flecha esté apuntando aquí, ¿verdad? Esta parte. Entonces, ¿qué es lo que te pide aquí? Probablemente que vos marques que es un núcleo lipídico, ¿ok? Puede estar marcado aquí o puede estar marcado aquí, ¿ok? Por eso es importante que sepan diferenciar las partes de una placa, ¿ok? Porque es tema de examen que esté señalado, por ejemplo, las diferentes partes. Aquí sería el núcleo lipídico y aquí sería eh, la capa fibrosa, ¿ok? Esto aquí sería todo el engrosamiento de la íntima y esto de aquí sería la luz arterial, ¿ok? La luz del vaso. Bueno, si te pide para diferenciar células espumosas, saldría algo así, algo similar a esto, ¿verdad? Las células espumosas. Bueno, y las células espumosas, si te pide para localizar, estaría aquí, ¿verdad? En el núcleo lipídico, ¿ok? Bueno, algo que tienen que saber también, algo importante, es lo que se conoce como placa estable y placa inestable, ¿ok? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, esta placa que está aquí, ¿verdad? Es una placa estable porque la sangre puede pasar por esta luz, ¿verdad? Por más que esté obstruida, la sangre igual pasa por esta pequeña luz. ¿Y qué es lo que pasa? Se llama placa estable porque tiene una gruesa capa fibrosa aquí que eh, está separando la capa lipídica de la luz arterial, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la placa inestable? Esta capa fibrosa se adelgaza y generalmente esta capa se rompe, ¿verdad? Se adelgaza y se rompe. ¿Y qué pasa si se rompe esta capa fibrosa? Va a quedar expuesta el núcleo lipídico. El núcleo lipídico va a quedar expuesta a la sangre. Y que yo le dije hace rato, todo lo que sea este núcleo lipídico es altamente trombótico. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a formar un trombo, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con ese trombo? Va, ese trombo va a ser de evolución rápida y súbita y va a obstruir todo lo que quedó de esta luz, ¿ok? De lo poco que quedó de esta luz, se va a obstruir totalmente por un trombo. ¿Y por qué se formó ese trombo? Porque se rompió aquí esta capa fibrosa. Eso es lo que se conoce como placa inestable. Como pueden ver aquí, la imagen de arriba es una placa estable porque aquí yo puedo ver la luz del vaso y puedo ver la capa fibrosa que sería esto de aquí. En esto de aquí, en esta imagen, es lo que se conoce como placa inestable. ¿Y qué pasó aquí? Aquí ya no se puede ver la luz, ¿verdad? Está totalmente obstruido. ¿Y qué es lo que pasó probablemente aquí? Se rompió la capa fibrosa y eso permitió la formación de un trombo, que es esto que está aquí. Este trombo, una vez formado aquí en el interior, obstruyó totalmente la luz, ¿verdad? Obviamente, ¿cuál es más peligroso? ¿La placa estable o la placa inestable? Está inestable. La inestable, ¿verdad? Porque una obstrucción del 100%, ¿qué va a pasar? Va a llegar cero cantidad de sangre a la región distal, ¿verdad? Entonces es más grave, más peligrosa y de evolución más rápida, ¿verdad? Bueno, aquí justamente está. Miren un poco esta imagen que representa muy bien lo que pasa. Estas células que están aquí son las células musculares lisas que van a formar la capa fibrosa, que sería esta capa de aquí, la capa fibrosa. Entonces, ¿qué pasa? Se rompe esa capa fibrosa
y queda expuesto los lípidos que están aquí adentro. ¿Qué pasa con esos lípidos? Una vez que contactan con la sangre, son altamente trombóticos y va a generar la formación de un trombo. ¿Ok? Acá, no sé si llegan a interpretar la imagen. ¿Ven este que está de color azul? Esta es la capa fibrosa. ¿Ok? La capa fibrosa. Esto que está aquí de rojo es donde se rompió la capa fibrosa. Aquí se rompió y aquí empezó a formarse el trombo. Como ven aquí, este color rojo más oscuro. Aquí está la formación del trombo que está ocluyendo totalmente la arteria. Y aquí es la imagen ampliada. Ahora vemos que este trombo de color rojo está obstruyendo el 100% de la luz. ¿Y por qué pasó eso? Porque más o menos a este nivel se rompió la cápsula, la capa fibrosa. ¿Ok? Bueno, ¿y por qué se rompe esa capa fibrosa? Porque generalmente por el adelgazamiento de esa capa, ¿verdad? Que puede ser tanto por inflamación, ¿verdad? Una inflamación tanto sistémica o local. Esa inflamación hace que se debilite esta cápsula y se vaya afinando, ¿verdad? Se vaya afinando y se debilite y posteriormente esa ruptura va a promover la formación de un trombo, ¿ok? Bueno, aquí por ejemplo, miren un poco, esta imagen es muy linda. Aquí por ejemplo tenemos esta cápsula aquí, de este lado, está más gruesa. Y vean un poco aquí esta cápsula como está más fina. Aquí en esta parte probablemente tengamos un foco de inflamación, ¿verdad? Aquí está la imagen aumentada. Ven como aquí, este que está en azul es la capa fibrosa y esto que está aquí abajo ya es el núcleo lipídico, como pueden ver aquí, el núcleo lipídico. Y ven como ya hay poco espacio entre el núcleo lipídico y el interior de la luz. Entonces, ¿qué pasa? Si esta capa llega a romperse por algún motivo, ¿verdad? Esta placa inestable, ¿verdad? Se convierte en placa inestable porque hay un riesgo de romperse. Y una vez que se rompe esta placa, va a ocurrir esto que pasa aquí. Esto que pasa aquí abajo, ¿verdad? Se rompe la placa y todo este lípido queda expuesto al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo reconoce como cuerpo extraño y empieza a formar los trombos, ¿ok? Y estos trombos se van acumulando en el interior de la luz, ¿ok? Y van obstruyendo completamente la luz arterial, ¿ok? Bueno, como les dije, procesos inflamatorios aquí a este nivel debilitan la placa y pueden correr el riesgo de ruptura. También puede pasar, por ejemplo, que esta capa fibrosa esté adelgazada y ¿qué pasa? Un aumento súbito de la presión arterial. Por ejemplo, una persona que está habituada a tener su presión en 140. Viene un día, tiene su presión 180, 190, 200 su presión, ¿verdad? ¿Qué pasa? No está acostumbrado a esos niveles de presión y ¿qué pasa con esta placa? No tolera esos aumentos de presión, entonces esta placa corre el riesgo de romperse por el simple hecho de su hipertensión, ¿verdad? Por el aumento súbito de su presión arterial, ¿ok? Bueno, eh, esta es otra imagen característica, este es de una arteria femoral. Aquí vemos que de este lado se está formando la placa de aterosclerosis, aquí tendríamos el núcleo lipídico y todo esto que es de rosado más claro es la formación del trombo, ¿ok? Un trombo que se formó aquí, ¿ok? Bueno, en la práctica, tema de examen, te puede salir esta imagen y te puede preguntar si es una placa estable o si es una placa inestable, ¿verdad? Es fácil de pillar porque tenés que ver nomás si tenés permeabilidad de la luz vascular o si tenés eh, impermeabilidad de la luz vascular, obstrucción total y estos trombos que se ven aquí, ¿ok? Estos trombos. Bueno, en este caso, esto que estaría
Aquí sería una placa estable. Si sale en el examen esto, ustedes ya saben. Aquí hay permeabilidad de la luz, entonces es placa estable. Esto aquí sale en el examen, vos ves impermeabilidad, ves la obstrucción total del vaso y ves la formación del trombo en el interior, ¿verdad? Esto es una placa inestable, ¿ok? Esto es placa estable también. Esto es placa inestable porque hay formación de trombo en su interior. Eh, Esto de abajo también es placa inestable y esto también es placa inestable, ¿ok? Bueno, ese trombo que se forma, si se acuerdan de la clase pasada de que les di, yo les dije de la evolución de los trombos, ¿verdad? Una de las evoluciones de los trombos era la neovascularización, ¿verdad? Este trombo que se formó aquí en el interior vemos que está formando neovascularización aquí, ¿verdad? Aquí se puede ver cómo estas células endoteliales se van formando alrededor del trombo. ¿Y por qué se forma la neovascularización? Para poder permitir el pasaje de sangre, ¿verdad? Como esto está obstruido, ¿qué es lo que pasa aquí? Se van formando estos pequeños espacios para que la sangre pueda seguir circulando, ¿ok? Bueno, esto de aquí es placa estable o placa inestable. Inestable. Espera, ¿qué dijiste? Si esta imagen es placa estable, ahí acá lo dice, placa inestable. Bien ahí, no, Víctor no leyó ese, dice, él sabía lo. Bueno, placa inestable, ¿verdad? Acá, por ejemplo, es fácil de identificar porque, porque aquí es fácil de identificar los eritrocitos que están formando el trombo, ¿ok? Todo esto que se ve aquí en color rojo es el trombo que se formó en el interior del vaso, ¿ok? Bueno, estos eritrocitos, si se ve así, es puretazo, ¿verdad? Si en el examen está así, es puretazo, porque aquí yo puedo ver que son eritrocitos que están formando un trombo, ¿ok? Si se ve así, por ejemplo, ya es más difícil. Aquí ya es un poquito más difícil identificar el trombo, ¿verdad? Pero usen esa técnica que les dije, vean la permeabilidad de la luz. Por más que sea que ustedes aquí no identifiquen el trombo, porque es a veces difícil de ver, si ven que está tapado 100%, sí o sí es placa inestable, ¿ok? Porque el trombo es el que obstruye esa arteria al 100%. Esto de aquí, la placa estable, difícilmente llegue a obstruir 100% de la luz siendo placa estable, ¿verdad? Tiene que ser, no sé, hecho puta ya esa arteria, ¿verdad? Para que ocluya 100% luego una placa estable, ¿verdad? Tiene que tener una alta concentración de lípido de forma crónica, ¿verdad? La persona que prácticamente ni se cuida, ¿verdad? Y tenga sus lípidos por las nubes de forma crónica, ¿verdad? Por varios años, ¿verdad? Para que te obstruya 100%. Muy raro que pase eso, ¿verdad? Generalmente suele ser así las placas estables. Se suele ver la luz en su interior, ¿verdad? Si ven una arteria tapada 100%, lo más probable es que sea una placa estable, ¿ok? ¿Por qué? Porque el trombo va a ocluir ese vaso, ¿ok? Este probablemente ya sea un trombo que se está disolviendo. Por eso deja este espacio aquí, ¿ok? No confundan, no confundan esto con placa estable. Por más que ustedes vean aquí que hay un espacio, parece placa estable, ¿verdad? Pero no. ¿Por qué no es? Porque tiene eritrocitos, ¿ok? Tiene un acúmulo de eritrocitos aquí. ¿Y cuando vienen los acúmulos de eritrocitos? Cuando se forman los trombos, ¿ok? Una placa normal y estable no tiene eritrocitos en su composición, ¿verdad? No vas a encontrar ningún eritrocito formando una placa estable, ¿verdad? Solamente en las placas inestables, ¿ok? Entonces, por más que esto aquí se vea un espacio,
en blanco y parezca que el vaso está, digamos, permeable por la placa estable, no, es una placa inestable, ¿ok? Bueno, esto de aquí es lo que le mencioné, los cristales de colesterol, que son los acúmulos de colesterol, ¿verdad? Los lípidos extracelulares. Eh, ¿Qué les iba a decir acá? Ah, y no confundan también esto. La neovascularización, esta es la neovascularización que son vasos que van a formar pequeñas vías alternativas para el pasaje de sangre de esto que es disolución del trombo, ¿ok? Esta disolución del trombo generalmente es con fármacos, ¿sí? Lo que se usa, por ejemplo, en los infartos o en los AVC isquémicos, ¿verdad? Se usan fármacos que van a disolver los trombos, ¿verdad? Esto ya es una disolución. Probablemente aquí se usó un fármaco, ¿verdad? Lo que se conocen como fármacos trombolíticos, ¿ok? Esto aquí es diferente. Esto es una neoformación de vasos, ¿ok? Bueno, y estos son los cristales de colesterol, ¿verdad? Tienen esta forma espiculada, ¿verdad? De espinas. De forma espiculada, ¿verdad? Cristales de colesterol. ¿Y dónde se encuentran los cristales de colesterol? En el núcleo lipídico, ¿ok? En el núcleo lipídico. Bueno, aquí para ir pasando rápidamente, ¿cuáles son los cambios que puede sufrir una placa? Puede sufrir, como les dije, hablando de placa estable, estamos hablando de placa estable. ¿Qué puede pasar con la placa? Puede sufrir rotura, ulceración o erosión. ¿Y qué pasa cuando sufre estos tres? Se convierte en una placa inestable, ¿verdad? Acá, como les dije, ¿por qué es peligroso que ocurra una rotura de placa? Porque eso va a exponer las sustancias altamente trombógenas. ¿Y cuáles son esas sustancias? Los lípidos que están en el núcleo lipídico, ¿ok? Bueno, y la formación de trombo es lo que generalmente va a ocluir completamente la luz, ¿ok? Por eso le dije, placa inestable siempre va a tener oclusión completa de la luz, ¿ok? Bueno, eh, otra complicación que puede tener una placa es hemorragia, ¿verdad? Menos frecuente. Y la formación de aneurisma, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa aquí? Las placas de ateroma debilitan la pared de las arterias, entonces ese debilitamiento de las paredes generalmente eh, provoca que posteriormente se formen los aneurismas, ¿ok? Porque eso va debilitando cada vez más y ese debilitamiento va a producir los aneurismas, ¿verdad? Principalmente ocurre esto en la aorta abdominal, ¿verdad? En la aorta abdominal, primeramente ocurre la formación de placa y posteriormente ocurre eh, en los aneurismas, ¿ok? Bueno, esto es más de lo que ya vimos. Bueno, hasta ahí alguna pregunta antes de pasar. ¿Cuál era la diferencia entre erosión y ulceración? Erosión es cuando, a ver, ¿cómo te voy a explicar? Acá estaba la imagen. Erosión, por ejemplo, es cuando se rompe así, un pequeño cortecito y se rompe ahí la placa, ¿ok? Eso es la erosión. La ulceración ya es generalmente en placas grandes, ¿ok? Y generalmente ya es una rotura mucho más grande, ¿ok? Por eso es ulceración. Generalmente se debilita esa capa fibrosa y ese debilitamiento, ¿verdad? Va adelgazando la capa y esa capa generalmente se rompe de una forma más grande. Ahí generalmente es la ulceración.
Gracias. Bueno, pero los tres llevan a la misma cosa. Por eso incluye ahí los tres. Rotura, ulceración, erosión llevan a la misma cosa. Formación de trombos. Bueno, ¿qué son los aneurismas? Los aneurismas son dilataciones anormales, ¿verdad? De la pared de un vaso, ¿verdad? Puede ser tanto de un vaso sanguíneo o de las cavidades cardíacas, ¿verdad? Por ejemplo, un ventrículo izquierdo puede sufrir una dilatación y formar, por ejemplo, un aneurisma de cavidad cardíaca, ¿ok? Puede ser de vaso sanguíneo o de corazón, ¿ok? Bueno, este proceso, ¿verdad? Puede ser congénita o adquirida. Las que son congénitas generalmente son por deficiencia en algunos factores, por ejemplo, problemas en el colágeno, en la elastina, ¿verdad? Todos esos problemas que llevan a debilitamiento de las paredes, ¿verdad? Esas son las causas congénitas, ¿verdad? Y las adquiridas son, ya sea por lo que vimos recién, placas de ateroma, o, por ejemplo, puede ser pacientes hipertensos crónicos, ¿verdad? Hay que saber diferenciar aneurisma verdadero de pseudoaneurisma, ¿ok? Esta es pregunta para teoría. Los aneurismas verdaderos generalmente la dilatación de la pared es completa, ¿ok? Es toda la pared se dilata. Aquí, por ejemplo, tenemos un aneurisma verdadero que es una dilatación solamente de un lado, que es un aneurisma sacular, o puede ser de los dos lados de la pared, que es un aneurisma fusiforme, ¿verdad? Estos son aneurismas verdaderos. ¿Y qué son los pseudoaneurismas? Son los que se conocen como los aneurismas falsos, ¿verdad? O pseudoaneurismas. ¿Por qué se produce eso? Porque no son dilataciones propiamente de la pared, ¿verdad? Sino que se forma eh, un hematoma y ese hematoma causa que se cree ese defecto, ¿verdad? Que produzca esa dilatación sacular y parezca que es un aneurisma hacia afuera, pero en realidad es un hematoma que se formó en la pared del vaso, ¿ok? Conocido como pseudoaneurisma. Corre peligro porque estos pseudoaneurismas pueden sufrir rotura, ¿ok? Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre aneurisma y disección arterial? Aneurisma es la dilatación de la pared por un debilitamiento. Acuérdense que yo les dije, las placas de ateroma debilitan la pared y eso eh, propensa, ¿verdad? A que se forme un aneurisma. Lo mismo que en las causas congénitas, donde hay deficiencia de colágeno, eso también debilita la pared arterial y hay digamos, una alta chance de que se forme un aneurisma, ¿verdad? En la disección arterial ocurre lo contrario, ¿verdad? Aquí generalmente lo que pasa es, puede ocurrir de dos formas. Puede romperse la íntima de la arteria, la capa íntima, y esta ruptura de la íntima produce una extravasación de sangre desde el interior del vaso hacia lo que sería la capa media y la capa íntima de la arteria, ¿ok? Entonces se va formando un hematoma dentro de las capas de la arteria, por eso se llama disección, ¿verdad? Porque diseca literalmente las capas de la arteria, diseca la capa media de la capa interna, ¿ok? Entonces, las capas arteriales son los que aumentan en este caso por el hematoma que se forma. Puede ser también, por ejemplo, por la rotura de un vasa vasorum que se encuentra aquí dentro de las capas de la arteria. Esa rotura del vasa vasorum puede formar también un hematoma aquí adentro, ¿ok? Obviamente, este primer caso es más frecuente, ¿verdad? Bueno. Eh, Aquí también esta imagen representa lo que ocurre en una disección. Vemos esta imagen aquí, esta capa amarilla sería la íntima y esta otra capa sería la capa media y la capa externa. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay una rotura de la capa íntima y esa rotura permite la extravasación de sangre hacia las capas, ¿verdad? Bueno.
Y obviamente las disecciones arteriales son generalmente emergencias médicas, ahora son emergencias hipertensivas porque para que ocurra una disección de arteria, generalmente ocurre en la aorta, más frecuente que ocurre en la aorta. Generalmente la disección es una emergencia porque se produce con presiones muy elevadas, ¿no? Mayor a 160, 180 son las presiones que llega a una persona para generar las disecciones, ¿verdad? Obviamente, si se ponen a pensar, para romper esta arteria, ¿verdad? Con una presión de 120, difícilmente se rompa, ¿verdad? Obviamente tiene que llegar a una presión muy elevada para romper esta capa de aquí, ¿verdad? Diferente a lo que pasa con los aneurismas, ¿verdad? La fisiopatología es diferente. Aquí es por un debilitamiento de la pared, aquí es por una rotura de la capa interna de la pared, ¿verdad? Y formación de un hematoma intra, intraparietal, ¿ok? Bueno, ¿y cuál es el riesgo de esto? Esto eh, puede progresar, ¿ok? Esa progresión puede ir acumulando cada vez más sangre y ese acúmulo de sangre aquí en la pared arterial puede romperse y producirse un sangrado masivo, ¿verdad? Eh, un sangrado profuso, ¿verdad? Hacia el exterior, ¿ok? O sea, hacia la cavidad abdominal, ¿ok? Bueno, por eso es peligroso tanto los aneurismas como las disecciones pueden romperse y generar, como dice acá, una hemorragia masiva, ¿ok? Bueno, la diferencia con aneurisma y disección, aneurisma no se forma, o sea, no necesita que las presiones estén anormalmente elevadas para formarse, en cambio la disección sí, ¿verdad? Se forma a presiones arteriales muy altas, ¿ok? Bueno. Los aneurismas se forman los que son adquiridos principalmente por la aterosclerosis e hipertensión, ¿ok? Son dos factores de riesgo que forman los aneurismas, ¿ok? La aorta abdominal es el lugar donde más se forman los aneurismas y generalmente se relaciona con placas de aterosclerosis, ¿verdad? Primero viene la placa, se forma la aorta abdominal, eso debilita la pared y ese debilitamiento va formando cada vez más un debilitamiento, ¿verdad? Y eso posteriormente lleva a un aneurisma, ¿ok? Bueno, también algunos casos, por ejemplo, una vasculitis, algunas infecciones, por ejemplo, la sífilis también es factor de riesgo para formación de aneurisma, ¿ok? Bueno, aquí, por ejemplo, se puede ver un aneurisma de aorta abdominal, ¿verdad? Este aneurisma se formó primeramente por la formación de una placa de ateroma, y esa placa de ateroma debilitó la pared y ese debilitamiento conllevó posteriormente a la formación de un aneurisma, ¿ok? Bueno, esto aquí creo que muestra la rotura del aneurisma. Esta flecha que muestra acá la rotura, porque acuérdense que como les dije, tanto los aneurismas como las disecciones pueden romperse. ¿Alguien habló? Bueno, acá tenemos un aneurisma de aorta torácica, ¿verdad? Generalmente de aorta torácica es más raro, de aorta abdominal son los más comunes y los de aorta abdominal son los que más frecuentemente se forman por las placas de ateroma. De aorta torácica raramente son por placas de ateroma. Generalmente de aorta torácica ya es por otras causas. Por ejemplo, por una vasculitis o, por ejemplo, un aneurisma sifilítico, ¿verdad? Que es una de las principales causas, ¿verdad? El aneurisma sifilítico por la sífilis produce los aneurismas de aorta torácica, ¿ok?
Las placas no son tan frecuentes en la aorta torácica, sí en la aorta abdominal. ¿Ok? Bueno, ¿y por qué es peligroso también los aneurismas? Porque son lugares preferenciales para la formación de trombos. ¿Ok? Como les expliqué la vez pasada, a los trombos les gusta formarse en las dilataciones. ¿Ok? Tanto en dilataciones de ventrículo, ya sea ventrículo derecho o ventrículo izquierdo, por un aneurisma de cavidad cardíaca o, por ejemplo, una dilatación de aurícula. Dilatación de aurícula, por ejemplo, en una fibrilación auricular, ¿verdad? La aurícula está dilatada en ese caso y eso le gusta a los trombos, ¿verdad? A ellos les gusta formarse en todo lo que sea dilatación, tanto de cámaras cardíacas como de arterias, ¿ok? En este caso, la aorta abdominal, como se dilata, eh, eso le gusta a los trombos, ¿verdad? Para formarse en estos lugares, ¿ok? Bueno, como les dije, la disección de aorta es una emergencia, ¿ok? Porque las presiones que llegan generalmente es mayor a 180, 110, ¿ok? Afecta generalmente a los que son hipertensos crónicos, ¿ok? O sea que es una enfermedad de la población adulta, ¿verdad? 40, 60 años generalmente, ¿verdad? Si hay una disección aórtica en un paciente joven, probablemente sea por una anomalía en el tejido conjuntivo, ya sea anomalía en el colágeno o en la elastina, ¿verdad? Es muy raro que un paciente joven tenga estos niveles de PA y produzca una disección de aorta, ¿verdad? Entonces, la principal sospecha sería anomalías en el tejido conjuntivo, ¿verdad? En las embarazadas también es frecuente las disecciones de aorta, ¿ok? Las disecciones de aorta y principalmente si, si están acompañadas de hipertensión, ¿ok? Embarazadas con hipertensión. Acá puso miles tema de examen. ¿Ok? Bueno, y la disección de aorta, otra diferencia con los aneurismas, casi no se relacionan con aterosclerosis. Eso es otro punto muy importante. Los aneurismas se forman en base a la aterosclerosis. La disección de aorta generalmente no se forman posterior a una aterosclerosis, ¿ok? Casi no se relacionan con esos procesos, ¿ok? Bueno, aquí tenemos la imagen. Aquí se puede ver a este nivel la ruptura de la íntima. Acuérdense que es la íntima es la que se rompe, ¿ok? No es toda la pared del vaso, ¿ok? No confundan esa parte. Aquí tenemos la rotura de la íntima y aquí tenemos el extravasamiento de sangre que va disecando las capas y va formando el hematoma intraparietal. Aquí, por ejemplo, se ve súper bien. Aquí sería la íntima y aquí sería la capa media y externa. Y esto que se ve en rojo oscuro sería los eritrocitos, ¿verdad? Están representando el hematoma que está disecando las capas en este caso, ¿ok? El extravasamiento de sangre. Aquí también se puede ver cómo literalmente está disecado las capas, ¿verdad? La capa interna de la capa media y externa, ¿ok? Está literalmente disecado y se forma este espacio donde se acumula sangre, ¿verdad? ¿Por qué esto es peligroso? Porque esto se puede romper aquí y generar una hemorragia masiva, ¿ok? Bueno, la clínica, esto ya más a grandes rasgos, así de forma sencilla les digo, eh, hay dos clasificaciones de disección de aorta. No sé si les van a preguntar ya porque son preguntas de clínica, ¿verdad? Pero sepan por si acaso lo que les voy a decir. Los de tipo A, que es esto de acá, Stanford tipo A, es más peligroso que el Stanford tipo B. ¿Por qué? Porque el Stanford tipo A envuelve aorta ascendente y arco aórtico.
El Stanford tipo B envuelve solamente aorta descendente, ¿ok? ¿Y por qué es peligroso el Stanford A? Son lesiones proximales, ¿verdad? Son los más comunes, lastimosamente, y los más peligrosos, ¿ok? ¿Por qué son peligrosos? Porque piensen nomás conmigo, ¿qué pasa si se diseca aquí? ¿Qué tenemos aquí en el origen de la aorta ascendente? Las arterias coronarias, ¿verdad? Entonces, una disección aquí, a este nivel, puede obstruir las arterias coronarias. Y si obstruye las dos coronarias, prácticamente le está sacando flujo sanguíneo a todo el corazón, ¿verdad? Y otro punto importante que tenemos aquí en la desembocadura del arco aórtico, tenemos a las arterias carótidas, ¿verdad? Aquí no, ¿verdad? Pero aquí sí la carótida izquierda, ¿verdad? La desembocadura, o sea, el comienzo de las arterias carótidas, ¿verdad? ¿Y qué pasa si hay una disección a este nivel? Lo mismo que ocurre aquí. Esto provoca una obstrucción de estas arterias, ¿verdad? Comprime estas arterias y causa una obstrucción y eso va a causar un ACV isquémico, ¿ok? Aquí obstruye las coronarias, aquí obstruye las carótidas, ¿ok? Por eso las de tipo A son más peligrosas. Vean un poco este de tipo B. Aquí ya empieza en la aorta descendente, ¿verdad? Entonces aquí yo ya pasé coronarias y ya pasé carótidas. Entonces estos son menos peligrosos, ¿ok? Las de tipo A son las más peligrosas, ¿ok? Si saben eso ya es puretazo ya, ¿ok? Lo demás ya es detalle. Bueno, de síntomas creo que eso nomás. Creo que no les van a cobrar todavía. Pero para que sepan, el síntoma clásico, dolor torácico agudo, ¿verdad? Un dolor que empieza de forma súbita y que le parece al infarto. Pero a diferencia del infarto, duele en la espalda, duele en el pecho y duele en la espalda. ¿Ok? Porque el dolor irradia hacia la espalda. ¿Ok? Esa es la diferencia con un infarto. Y es de comienzo agudo. Comienzo agudo. ¿Ok? Bueno. ¿Y cómo se diagnostica? Con la tomografía. Tomografía multicorte helicoidal con contraste. Bueno. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí es mi parte. Acá preguntó Stephanie, ¿el dolor cesa con el uso de fármacos? ¿Por cuáles sí, Stephanie? No sé si estás todavía. De la disección, de la disección, sí. De la disección, sí. Uno de sus tratamientos es luego justamente la analgesia, ¿verdad? Dar fármacos para el dolor, porque duele del carajo, ¿verdad? Y bajar la presión, porque como les dije, se forma con presiones muy altas, ¿verdad? Entonces es bajar la presión, analgésico, ¿verdad? Para calmar el dolor. Bueno, diferencial con el infarto por el dolor, tanto no, porque a veces se parecen mucho, porque hay infartos que duelen también en la espalda, ¿verdad? Obviamente depende de la persona, ¿verdad? Hay personas que están infartando y no le duele tanto, ¿verdad? Pero O la sea, me dice, refiero a que el dolor cese con fármacos. Porque una vez yo escuché que el dolor de infarto no cesa con fármacos. generalmente sí, los dos suelen ceder, infarto también.
Suele ceder. Ah, ya. Muchas Suele, gracias. con el olor es difícil hacer así de entrada el diagnóstico diferencial. Obviamente hay muchas otras cosas de síntomas y signos que diferencian al infarto. Yo no le hablo nomás porque eso van a ver en semiología, ¿verdad? Hay un montón de cosas que diferencian, ¿verdad? Por eso no les hablo todavía. Bueno, ¿alguna pregunta más? Hablen ahora o callen para siempre. ¿O entendieron todo ya y no hay preguntas? Bueno, Todo dejamos muy por aquí. claro, Max. Espero que les haya servido lo que les traje. Muchísimas gracias, Muchísimas Max. Dale, gracias, dale. Mauricio. Gracias, Gracias. Max. Gracias, Dale, Max. dale. Chao, chao.